¿En serio? El desplazarse es una idea interesante para meditar el problema de la inseguridad. Sí, está bien, está bien. Por ejemplo, usted se entera de que en el ferrocarril Sarmiento hay unos furgones en el que se refugian Los malandros, tipos que sí. venden droga, tipos que la consumen, etcétera. Bueno, Sí. Es una situación ideal esa, pero... bien. Un mercado pequeño. Un pequeño mercado. Acotado. Entonces te dice, bueno, fenómeno. Lo que debemos hacer es poner 4 policías en cada furgón del Sarmiento. ¿Qué consigue de esa manera? ¿Qué consigue de esa manera? Que el delito se desplace del furgón de Sarmiento, pongamos por caso al furgón de San Martín, Sí. o al primer vagón, Sí. O a la máquina, en cuyo caso modo estamos más real, pegados, sí. en los baños de las estaciones. Ponele. Eso hay que pensarlo también. Hay que pensarlo, entre otras muchas cosas que hay que pensar, ¿no? Algún día alguien tendría que hablar, pero en serio, de eso con imaginación, ¿no? No tratando de utilizar ese tema como punto de partida para una operación política. Claro. El asunto es Sino ese. para ver qué pasa. Esa es una pregunta, desplazamiento del delito. Es decir, ¿qué es el delito? Algo que si usted no le da oportunidad no se sucede. manifiesta. Una vez un tipo dijo lo siguiente: el 25% de las personas muere de cáncer. Quiere decir que si alcanzáramos a curar el cáncer, el 25% de las personas no se moriría. Bueno, así funcionan algunos razonamientos. Ese es un asunto. Pero otros que yo no tengo ni estatura ni conocimientos, pero para despacharlos. Pero fíjese, los grandes delitos y los pequeños delitos. ¿Qué hace más daño a una sociedad? El conjunto de los asaltos, que muchas veces son cruentos, criminales, trágicos. Un tipo asalta una estación de servicio, suma. Esos delitos que suman algo y que dan un daño verdadero a la comunidad, o los delitos más grandes. Por ejemplo, una compañía petrolera contamina y produce la muerte de muchas personas. O hay una operación de vaciamiento que deja sin trabajo y sin sustento a millones de personas. O hay una operación cósmica financiera que produce una crisis que genera millones de personas desocupadas. Bueno, estoy hablando de delitos también en el segundo caso. Sí. No estoy usando una metáfora. No, claro. No, delitos. Bueno, la respuesta no es algo que me parece a mí, ¿no? Sino que es algo mensurado y calculado. La respuesta es lo que acabo de decir. Produce más daño. Claro, es más visible lo otro. Es más visible, claro. Yo no digo que pensar que hay un foro de delitos superiores ayude a librarnos de los inferiores. No, pero... Digo al revés. Digo, ¿por qué no nos ocupamos también de que las cárceles, en vez de estar llenas de los que cometen los delitos de la estación de servicio, esté llena de los que cometen la otra clase de delitos, que por lo general no viven en cárceles, sino en los mejores hoteles del mundo. El foro de Davos se llama. Eso en una sociedad preocupada por la inseguridad, verdaderamente, debería estar presente a cada momento. Hasta el siglo momento. Hasta el siglo XIX incluso mucha gente todavía se planteaba el asunto, la peligrosidad de algunas ideas. Frente a la asunción de nuestro amigo Otto Bismarck, se decía, ¿qué pasa con alguien que piensa que no todos los hombres son iguales y que hay nacionalidades mejores que las otras? Digo, esto es algo tan sencillo como eso que puede motivar la adhesión de una gran cantidad de gente a alguien que va a producir una gran cantidad de daño. Todo eso debería aparecer a los 10 segundos de comenzar el debate. A pensarlo, dice usted. Claro. Hay mucho para pensar y lindo para pensar. Lindo en el sentido trágico, pero desafiante. Sí. Si realmente hubiera ganas de pensar, a lo mejor se nos ocurriría alguna idea que no fuera simplemente quejarnos del mal funcionamiento de este hotel en que vivimos, que se llama Argentina, que es la actitud que muchas personas tienen respecto
del funcionamiento del país y sus instituciones. No les gusta ese hotel porque afanan mucho. Entonces se quejan, Sí. como si no formaran parte. De una comunidad. Pero hay preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuántas personas podríamos decir que en la Argentina están fuera de la ley? Ajá. Sea porque cometen delitos, porque se ven empujados a cometerlos, porque los encubren, porque los prohijan, porque aprovechan de ellos, o quizá porque no cumplen con esta o aquella disposición. No tengo una respuesta. No, pero yo creo que pero digo que se acerca. sería interesante saberlo para saber si hay un 1% de delincuentes, un 10% o un 46% de delincuentes. Yo no lo sé. Yo le diría que si la cifra supera, es casual. si supera el 50%, es probable que esas cosas dejen de ser delito. También es una paradoja, pero es así. Sí, ocurre con las leyes de tránsito. Preguntarse también qué es lo que hace que una persona se ponga fuera de la ley. Ahí está, eso es ¿Qué es mejor. lo que hace? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Mire, Dorio, yo cuando veo un tipo meando contra la pared de la avenida Santa Fe, discúlpeme la grosería, siento temor. Pero no porque yo me escandalice por una circunstancia más o menos. He visto cosas peores y mejores Sí, también. también. Menos mal. Sino porque el tipo ese no registra al otro. Claro. No registra la pertenencia. Sí, la mera a una existencia comunidad. del otro, claro. Finalmente, pensemos, después de todo, cuál es el nacimiento, no ni siquiera de los Estados nacionales, sino de cualquier clase de comunidad. Organizada sería demasiado. Sí, sería demasiado decirlo, pero está bien. Pero es esto, el entregar algo a cambio, bueno, me pongo rusoniano, pero así es. Sí, pero está bien. Pero así es. Entonces, algo puede ser no hacer mis necesidades en la calle o no matar o no comerme a mis congéneres. al semejante. Bueno, y a cambio de esa restricción de mi campo activo, obtengo protección, seguridad, fuego, calle, semáforo. Alguna cosa así. Hay dos pequeñas cosas. Usted hablaba de una comunidad organizada. En ese texto, la primera cita es de un filósofo llamado Spencer, según el cual el fin verdadero de la política es disminuir el egoísmo. Esta es la primera frase que cita el general Perón allí. Y la otra cosa era, usted tiene un gato y una caja, por ejemplo, y tiene dos opciones. O se dedica a pensarlo seriamente y de pronto le sale el teorema de Wittgenstein, o bien hace un programa vendiendo arena para que los gatos hagan sus necesidades, ¿no? Y digo, bueno, creo que el problema es que la política se parece más a Animal Planet que a un programa de filosofía. Posiblemente. Pero bueno, hasta ahí podemos aportar. Sí, más bien. Nosotros que somos aficionados, diletantes, de esos que no sirven para amateurs nada en los peores momentos del país. Pero alguno tiene que haber que lo piense. Sí, vamos, sí. Usted sabe, y para terminar, yo creo que usted también, usted menos Barto, porque es un poco menor que nosotros y ya pertenece a una juventud no tan ilusionada. Ha perdido las ilusiones menos veces por ahí. Sí, quizá también. Pero, ¿no? A mí me parecía, cuando era chico, que debían existir unos tipos que sí supiesen claro, las sí. muchísimas cosas que yo no sabía. Y buscamos en los libros. Qué suerte, digo, claro. por suerte, debe haber, me planteaba alguna cosa y bueno, alguno habrá que lo sepa bien. Yo no me doy cuenta de esto, pero alguno se dará cuenta, fenómeno. Hasta que me di cuenta primero de que había pocos que se daban cuenta. Sí. Y últimamente estoy dudando de que haya alguno que se dé cuenta. O que le interese lo suficiente como para ponerse a pensar qué es lo más o que se dé cuenta y se importante, ¿no? interese. Qué soledad. Pero sabe, usted no creía en un tiempo que los tipos que ocupaban lugares de mayor preponderancia, no hablo ni siquiera del gobierno. No, lugares prominentes en otro sentido. Por ahí. Liderazgos o... Liderazgos. Dirigencia. Ciertos bronces. Pensemos en las academias de ciencias. Sí, pensemos en las secretarías de cultura. Ese tipo de cosas. Usted pensaba que los que ocupaban esos lugares eran unas lombreras y que sabían todo lo que uno ignoraba.